El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, dígaselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Muy bien, hermanos, pues buenos días para todos nuevamente. Dios les bendiga. Qué alegría para mí poder estar aquí en esta casa, acompañando a esta familia con esta Santa Eucaristía, pidiendo por la salud de los hermanos enfermos, el hermanito que está enfermo, y por la intención de todos y cada uno de ustedes. Hoy hemos escuchado una parte de cuál evangelista, qué evangelio fue el que acabamos de escuchar. A ver, vamos a ver qué atentos estuvieron ustedes en las lecturas. La primera fue Ezequiel. El profeta Ezequiel. Y el evangelio según San Mateo. Y vea qué interesante esto, porque el evangelio según San Mateo es el primer evangelista que encontramos en el Nuevo Testamento, el primero, Mateo. Y Mateo tiene 28 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene San Mateo? 28 capítulos. Y en estos 28 capítulos encontramos 5 grandes discursos. El Jesús que nos muestra a nosotros, el evangelista San Mateo, es un Jesús que siempre está enseñando, que siempre está hablando. El primer discurso, para que ustedes lo entiendan, lo encontramos en el capítulo 5, 6 y 7. Se llama el discurso del Sermón de la Montaña, que inicia con la bienaventuranza. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí han escuchado hablar del Sermón de la Montaña o no? Sí. Bueno. El segundo discurso, el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. ¿Saben cómo se llama? El apostólico. Cuando el Señor le habla a sus apóstoles y los envía a predicar, a sanar, a liberar, a hacer la obra del Señor. El capítulo 10. El tercer discurso está en el capítulo 13, que se llama el discurso parabólico. El Señor habla a través de parábolas. El cuarto discurso fue el que escuchamos hoy. Hoy hemos escuchado lo que se llama el discurso eclesiológico, porque en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, el Señor utiliza la palabra eclesía, que se puede traducir como comunidad o se traduce como iglesia. El Señor hoy le está hablando ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué dice el Señor a la iglesia en este cuarto discurso que encontramos en el Evangelio de San Mateo, el discurso eclesiológico? ¿Qué dice el Señor? Si tu hermano peca, llámalo, corrígelo, pero corrígelo ¿en qué? A solas. El mundo lo dice que si usted va a dar a alguien una crítica, lo haga en privado, y si usted va a exaltar a alguien, lo haga en público. Y a veces nosotros las críticas las hacemos en público y la gente se siente muy mal. Cuando usted lo critican, cuando usted le dicen algo en público, a veces usted se siente feísimo. Y cuando lo hace una persona con autoridad, es aún peor. Aquí en medio nuestro está el hermano Gildardo, que mueve grandes comunidades, no a nivel católico. Él es un empresario de una empresa que se llama Omnilife y va por todo el mundo enseñando cómo se desarrolla ese negocio. Hoy nos acompaña aquí, vino desde Santander y mueve comunidades. Y el hermano
el dardo nos enseña a nosotros que las correcciones se hacen ¿en qué? En privado. Y la Biblia lo dice de una manera exacta. Si tu hermano peca, llámalo a solas, repréndelo a solas, corrígelo a solas. Si tu hermano no hace caso, entonces llama a 2 o 3 testigos para que todo quede con testigos. Y si tu hermano sigue pecando, llama a la comunidad. Y si no le hace caso a la comunidad, pues ya decláralo como un pagano o como un publicano. ¿Y qué significa esto? Que nosotros siempre tenemos que tratar de salvar ¿a quién? Al hermano, de salvar al otro. No quemar estas estancias de llamarlo a solas, llamarlo con testigos, llamarlo con comunidad para aplastarlo y sacarlo, sino para tratar de salvarlo, que es lo que nos dice a nosotros el Antiguo Testamento en la primera lectura que está en el profeta Ezequiel. ¿Qué dice el profeta Ezequiel, que es el profeta del exilio? ¿Qué dice el profeta? Dice, si hay un pecador, repréndelo, llámalo a la conversión. Y si ese pecador se salva, pues tú te has salvado. Pero si ese pecador se condena por tu pecado, tú también te puedes condenar por tu pecado, porque cometiste un pecado de omisión, porque no lo llamaste a la conversión. Vea qué interesante esto. Que si este hermano peca, pues él verá. No, si está de usted predicarle la palabra, si está de usted anunciarle el evangelio, pues háganlo. Porque cometemos un pecado que es el pecado de omisión. ¿Y qué significa el pecado de omisión? Cuando yo puedo hacer algo, pero no lo hago. Y cuando lo puedo hacer por el bien de mi hermano. ¿Y quién es mi hermano? Mi hermano es mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo se puede traducir como mi próximo. ¿Y quién es mi próximo? El que está cerca a mí. Aquel que vive en mi metro cuadrado. Ese prójimo puede ser su esposa. Ese prójimo puede ser su esposo. Ese prójimo puede ser su hijo, su hija, su propio hermano, su propia hermana, su vecino, su amigo. Ese prójimo es aquel cercano que el Señor le ha entregado a usted para que usted lo llame a la conversión. Santiago en el capítulo 5, versículo 20 lo dice. Si tú logras que un solo pecador se convierta, ya salvaste tu alma. Ya salvaste tu alma. En estos días yo tenía un diálogo con un diácono en Bogotá y me hablaba de una catedral que se llama la Catedral de Cristal, se llamaba antiguamente, ¿no? Catedral de Cristal allá en California, Orange Country creo que se llama el lugar donde está, y allá había un pastor evangélico muy famoso que se llama Dante Gebel, y era una catedral grandísima de cristal, y entonces él me hablaba, este diácono, qué catedral tan bonita la de cristal. Yo le dije, no, pues ya no se llama Catedral de Cristal, ahorita se llama Catedral de Cristo. Y entonces me dijo, ¿y por qué? Le dije, porque ya la compró la diócesis de Orange Country, creo que se llama, compró esa catedral. Y entonces lo primero que hizo la iglesia, ¿sabe qué fue? Lo primero que hizo la iglesia fue cambiar las bancas. Cambiar las bancas. Cambiaron las sillas que estaban individuales, cada silla individual, y pusieron las bancas que utilizamos los católicos. Me dijo, ¿y por qué, padre? ¿Por qué cambiaron? Lo primero que hicieron fue cambiar la silla. Le dije yo, porque nosotros los católicos nos salvamos en comunidad. Y eso es lo que significa cuando usted se sienta en una iglesia, en una parroquia, en una banca, se sienta usted en la misma banca y no en sillas individuales, porque nosotros nos salvamos salvando al otro. En cambio, los hermanos protestantes, cristianos católicos, ellos creen que se salvan individualmente, aunque sí, la salvación es individual, pero yo me salvo salvando al otro. Y entonces por esta razón es que en la iglesia tenemos bancas y no sillas individuales, porque la salvación es en eclesía, en comunidad, que es lo que nos está diciendo el Señor hoy a todos nosotros. Sálvate tú salvando al otro, sálvate tú y se salvará tu casa, dice Hechos 16:31. Vea qué bonito esto. Yo tengo que llevar al otro la salvación. Tengo que buscar mi salvación, pero llevar al otro la salvación. Buscar mi conversión y llamar al otro a la conversión. Una crítica que hacían en la Jornada Mundial de la Juventud, que por ahí dijo un prelado que no buscaban la conversión de los jóvenes. ¿Cómo que no? Sí se busca la conversión del otro. Para que el otro se vuelva de su mal camino y se vuelva a Jesús, o abandone el mal camino y se vuelva a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos está diciendo a nosotros hoy el Evangelio. Si tu hermano peca, si tu hermano comete un error, llámalo y corrígelo para salvarlo. Vea qué bonito, si tu hermano
se vuelve de ese mal camino, ya tú has salvado tu alma. Y se lo vuelvo a leer desde esa perspectiva, vean. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Habrás salvado a tu hermano y tal vez estás salvando tu propia alma. Dice, si no te hace caso, hazte acompañar de 2 o 3 personas. Es decir, siempre el trabajo tiene que ser por la salvación del otro. Nunca abandonar al otro en el pecado. Siempre tenemos que predicarle la palabra del Señor. ¿Buscando qué? La salvación del hermano. La salvación del hermano. Teniendo en cuenta las palabras de San Pablo. Cuidado que buscando la salvación de los demás no vayas a perder la tuya. Siempre estando con Jesús, buscando la salvación del otro. Esto significa ser católico. Nos salvamos en comunidad. Y esto es bonito. Esto es algo extraordinario. ¿Y por qué, Padre? ¿Por qué lo tenemos que hacer? La segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vean lo que dice. No tengan con nadie otra deuda que la deuda del amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. En efecto, los mandamientos ordenan. No cometerás adulterio. No robarás. No matarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Y todos los otros que se resumen en este, vean que se resumen toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bonito esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Y entonces, ¿por qué tengo que buscar yo la salvación de mi hermano, la conversión de mi hermano, tratar de sanar a mi hermano? ¿Por qué? Por amor. Porque el mismo Señor lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Amar al otro como nosotros mismos. Y esa es la ley de oro, o la regla de oro del cristianismo. ¿Cuál es la regla de oro del cristianismo? Haz a los demás lo que quisieran contigo. Haz a los demás lo que quisieran contigo. ¿Cómo quisiera que te trataran los demás? Así mismo trátalo. ¿Cómo quisieras si estuvieras en un problema, una dificultad, que los demás te trataran a ti? Si te ayudaran o no te ayudaran, pues si tú estás en la condición de hacerlo, ayuda a tu hermano. ¿Cómo quisieras que te desecharan o no te desecharan, te predicaran o no te predicaran? Y entonces hazlo con tu hermano. Esa es la regla de oro. ¿Por qué? Por amor. La única deuda que tenemos es el amor. ¿Por qué tengo yo entonces que ir a predicar a las montañas e ir a predicar donde el Señor me llame? Por amor a las almas. ¿Por qué tengo que decirle a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi prójimo, algo que Dios me ponga en el corazón? Por amor. Que la única deuda que tenemos es la deuda del amor. Y si no lo hacemos, cometemos un pecado, que es el pecado que denuncia el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, que es el pecado de omisión. Por callarte, el otro se puede perder. Entonces, vea qué bonito esto. Hoy en este cuarto diálogo, en este cuarto discurso que nos regala a nosotros el Evangelio según San Mateo, tenemos un llamado muy bonito, que es el llamado a salvar al otro. Y a veces decimos, Padre, pero es que es tan imposible, es un tema tan difícil. Tal vez yo veo a aquel hombre borracho, drogadicto, a aquel hombre de esta manera, o simplemente no quiere buscar del Señor, y es tan difícil llegar. No se preocupe, usted siembre la semilla, que la semilla crece sola. Y vea lo que dice el final del discurso de hoy, el que escuchamos hoy. ¿Qué dice el final del discurso de hoy? ¿Qué dice? Yo les aseguro que donde 2 de ustedes se pongan de acuerdo para pedir algo, y aquí esta traducción no lo dice, pero la Biblia Jerusalén sí lo dice, sea lo que sea, o sea lo que fuere. Yo les aseguro, Mateo 18, 19, yo les aseguro que donde 2 de ustedes se pongan de acuerdo para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Y dice el 18:20, porque donde están 2 o más reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Vea qué bonito esto. Donde 2 o 3 se reúnan y se pongan de acuerdo para pedir algo, sea lo que sea, porque para Dios nada hay imposible. Nosotros somos los que vemos los imposibles.
Ay, que es que es tan imposible que esta persona me escuche. Usted no se preocupe. No piense en si la persona lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar. Usted dele el mensaje que Dios tiene en su corazón para esa persona, que de una u otra manera siempre la semilla va a ser sembrada y va a crecer sola, porque para Dios nada hay imposible. Donde dos o más se reúnan en el nombre de Jesús y le pidan al Padre, Él está allí en medio de ellos y va a hacer que esa intención se haga una realidad. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que ruegue e interceda por nosotros, que ella, que es Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Eclesía, Madre del cuerpo místico de Cristo, que venga a nuestra vida, que traiga consigo a San José, a los santos y a los ángeles del cielo, para que nos guarden, nos cuiden y nos protejan de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.